hoy en día ha cambiado la conducta, se puede hacer en cualquier momento, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Y con esto vamos a terminar lo de hoy, que se llaman los quistes de colédoco, ¿no? Pero acá me falta bueno, vamos. Los quistes de colédoco son dilataciones congénitas. Son dilataciones congénitas de la vía biliar extrahepática asociadas con anomalías de convergencia en los conductos biliar y pancreático. Esta es una teoría, pero es la más aceptada y es la que en la mayor parte de los pacientes se presenta que tienen quistes. O sea, aparte de la dilatación de la vía biliar que tiene de distintas formas, tiene que tener una anomalía en la convergencia cuando se junta el colédoco con el conducto pancreático. ¿Ya? Y ahora vamos a ver cómo hay ese tipo de alteraciones, ¿no? Esta asociación desconocida hasta hace pocos años ha puesto en evidencia una nueva entidad anatomoclínica que debe ser diferenciada. ¿Por qué? Porque a veces existe una dilatación secundaria por una obstrucción, ya sea tumoral o ya sea por cálculo, y el colédoco se dilata, y eso no es un quiste de colédoco. Para que exista un quiste de colédoco tiene que tener algún tipo de alteración congénita, y esa es las anomalías de convergencia que vamos a ver. Esa es la teoría más aceptada, ¿no? Tengo que diferenciarlo de los quistes congénitos simples. El colédoco Selen, que en ese momento no era uno de los, no se consideraba como quiste de colédoco, hoy en día el colédoco Selen se le considera como quiste de colédoco. Ahora vamos a ver. Lo más importante es diferenciar un quiste de colédoco de las adquiridas. Nada más, porque la conducta va a ser diferente. En las adquiridas, ¿qué hago? Saco el cálculo, le pongo un quiero, lo cierro la vía biliar y se terminó. En cambio, en los quistes de colédoco mi procedimiento quirúrgico es diferente. Entonces, existe varias formas de presentación de los quistes, ¿no? Una de las formas puede formar una forma quística propiamente dicha, alguna forma fusiforme, cilíndrica o multiquística. Vamos a ver algún tipo. Antes de... Ahí está. ¿No? La A, si nosotros fijamos, la forma quística propiamente dicha. El colédoco está totalmente dilatado. Pero tiene que tener un inconveniente. Abajo, en su unión con el conducto pancreático, tiene que tener alguna alteración. Es por eso que la colangioresonancia en el quiste de colédoco es lo ideal, porque nos va a decir si hay algún problema de convergencia. El B, vemos una forma fusiforme, ¿no? El C, una forma cilíndrica, y la otra, distintas dilataciones multiquísticas. ¿Sí? Ahora, hay una clasificación, no se traduce en esta me parece, que es la clasificación de Todani, se llama. La clasificación de Todani me clasifica los diferentes tipos de quistes y distintas formas que hay, desde un quiste como el primero, que es una dilatación quística común, ya propiamente dicha, hasta la enfermedad de Callori, que la enfermedad de Callori son dilataciones intrahepáticas, ¿ya? Quísticas intrahepáticas. Todo el hígado está lleno de dilataciones de la vía biliar. La enfermedad de Callori se considera una enfermedad preneoplásica. O sea, va desde esta forma hasta el grado último, que es la enfermedad de Callori. ¿No? La enfermedad de Callori es una de las más graves, porque no se puede llegar a hacer nada. ¿Cuál es la epidemiología? Los quistes de colédoco son 3 veces más frecuentes en la mujer que en el varón. Su incidencia va a ser más elevada en Oriente que en Occidente. Y de cada 1000 ingresos en hospitales pediátricos de Japón se debe a este tipo de patología. O sea, hay lugares que son más frecuentes que los nuevos. Yo recuerdo, son 13 años que estoy acá en el hospital regional, habremos visto 3 quistes a 4 quistes de colédoco en los 13 años. O sea, es una patología muy rara, poco frecuente, que se da en mujeres y en jóvenes sobre todo, y uno tiene que tratar de solucionarlos quirúrgicamente, porque si no, con el tiempo, lo peor que puede llegar a pasar en un quiste de colédoco es que tiene hasta un 30 o un 40% de probabilidades de terminar en un cáncer de la vía biliar. ¿Sí? Ya no hablamos de Callori ya estamos diciendo que es preneoplásica, pero lo
los otros quistes pueden terminar en un cáncer de la vía biliar. Y si termina en un cáncer de la vía biliar, estamos hablando de un proceso mortal. No hay manera de solucionarlo. Es por eso que se tiene que operar, ¿no? Y cuando uno ve enfermedades raras, por ejemplo, que uno los lee y cuando lo desconoce, puede hacer un procedimiento no adecuado. Yo recuerdo el primer año, segundo año, creo que operé una familiar de un médico y justo pensé que era la vesícula dilatada, si lo traían con esa ecografía, y era un quiste de polio, y un quiste de polio. Y como no sabía qué cosa era, yo digo, ¿qué cosa es? No sé, lo llamo a los cirujanos más antiguos. Digo, por favor, doctor, ¿qué les parece? ¿Qué cosa puede hacer? Entra a la sala de operaciones y tampoco sabía qué era. Nunca hemos visto. Yo sí digo, 30 años, nunca hemos visto. Nadie había visto nada. El problema era, y ahora cómo lo solucionamos. Si no sabemos cómo se tiene que solucionar, no sabemos ni lo que es, ni sabemos cómo solucionarlo. Y ahí viene el problema cuando son patologías. Entonces uno le hizo lo que creía. Y después lo tuvimos que intervenir a la chica porque cuando nos fuimos a leer qué cuerno era, resultó ser que era un quiste de polio, y el quiste de polio hay que hacer un buen tratamiento de inicio porque las probabilidades de cáncer son altas. Entonces lo tuvimos que intervenir, ya sabiendo, ya leyendo, porque nadie sabía nada, y le solucionamos el problema definitivamente. Menos mal. Peor hubiese sido que se hubiese quedado así. Si se hubiese quedado así ahorita, son 8 años y hubiese estado estaría. A veces no se sabe, pero también uno tiene que reconocer cuando algo no conoce. Y ahí me di cuenta que la gente mayor sabía menos que yo, entonces no sabía a quién llamar. Y eso te pasa cuando no sabes a quién llamar y no sabes aquí. Nunca he visto, ¿cómo lo soluciones? ¿Qué cosa? No sé. Ahí sabe. Tú te acuerdas con el paciente y dices, ¿qué cosa le hago? ¿Qué le hacemos? Miraba, tenía un montón de huecos, y no era un montón de huecos. Al final ya le encontramos vueltas, no era el hepático común, era un quiste igualito que el tipo era hasta arriba. El hepático, se veía el hepático derecho, se veía el hepático izquierdo, el otro conducto que tenía correspondía al cístico, en ese momento era tan grande y tan dilatado que no sabíamos a qué correspondía. Entonces, ya después nos dimos cuenta en la segunda, en la intermedia, obviamente, pero en la primera no sabíamos que estas son las anomalías de convergencia. Fíjense, la primera normalmente el colédoco está desembocando bien arriba, junto con el conducto pancreático, parece 90 grados, miren, ¿no? Hace un ángulo, pero está arriba. Normalmente el colédoco tendría que desembocarse un poquito más abajo, donde está la parte muscular, ¿no? Casi juntos los dos hacen la ampolla de Batten y ahí entra, ¿no es cierto? Pero en este caso está más allá. O sea, hay un conducto común de los dos mismos, ¿no? Esa es una anomalía de convergencia. Eso con una dilatación es un quiste de colédoco. El segundo es más claro, más evidente. Hay 90 grados ahí, uno se fija, el quiste de colédoco de ahí en adelante empieza, pero también termina muy atrás. El C ya es un tipo de anomalía mucho más alterada. Cada uno desemboca prácticamente en distintos sitios, mucho más alejado de lo que es la apatía. Fíjense, viene el colédoco, está dando una vuelta, el conducto pancreático viene por el otro lado, es toda una alteración rara esta, ¿no? El tipo C. Esa es la famosa indeterminada, cuando no sé qué cuerpo pasa allá adentro, ¿no? Que lo pongo indeterminado, porque no se sabe cómo desemboca. El A es la pancreático biliar y el B es la biliopancreática, ¿no? Los tres tipos de convergencia. Si a esto le asocio una dilatación, estoy hablando de un quiste de colédoco. El colédoco cocele es una dilatación del colédoco terminal, como si fuese un divertículo del duodeno. Muchas veces se asocia a un divertículo del duodeno, o sea, es una dilatación del colédoco terminal. Eso en algún momento no se consideraba como un quiste de colédoco y ahora Todani lo ha metido dentro de la clasificación. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Entonces es una dilatación, no tengo acá la figura, como las otras, les prometo que les voy a traer. Es una dilatación del colédoco terminal. Ustedes se imaginan, el colédoco viene y al final es un globito. A eso se llama colédoco terminal, ¿no? ¿Por qué es distinto? Estos estamos hablando que tienen un 30-40% de probabilidades de cáncer. Entonces, ¿cuál sería mi tratamiento definitivo en un quiste de colédoco? Extirpar
extirpar todo el quiste y hacer mi anastomosis en tejido sano. Y eso es lo que no le hicimos a la chica. Le cortamos todo casi todo el quiste y le hicimos la anastomosis sobre el quiste. O sea, hicimos una derivación al intestino delgado y lo anastomosamos sobre el quiste. Obviamente, técnicamente estaba muy bien la paciente, la bilis derivaba todo. Pero para el futuro, esa porción de quiste que quedaba se iba a malignizar. Entonces le estábamos dejando un cáncer, como si no lo hubiéramos solucionado prácticamente el problema. Entonces tuvimos que reingresar, esta vez cortar más arriba, en tejido sano, y hacerle una anastomosis bien alta, ¿ya? Para el tratamiento definitivo. Entonces el tratamiento quirúrgico significa resecar todo el quiste comprometido y anastomosar a tejido sano, excepto el coledococelio. ¿Qué se hace en el coledococelio? Papilotomía, nada más. Entonces, es por eso que les decía que él lo ha agregado, porque si vamos al concepto de lo que es un quiste de colédoco, si yo solamente le hago papilotomía, le estoy dejando el quiste. Y supuestamente eso tendría que terminar en un cáncer de colédoco. Entonces, no termina. Por eso que el coledococelio en algunas clasificaciones anteriores lo habían sacado como una entidad aparte. Y todo ANI lo ha metido como parte de quiste de colédoco. Pero el procedimiento sigue siendo un proceso benigno. Le hacen papilotomía al coledococelio y se termina el asunto. No lo sacan, no es necesario sacar nada. En cambio, al resto de los quistes tengo que sacarlos a todititos y tratar de hacer una anastomosis en tejido sano. ¿En cuál no voy a poder hacer eso? En la enfermedad de Callo. La enfermedad de Callo que está dilatado todo el día, que le voy a hacer nada, caballero, ese paciente te va a terminar en un cáncer, no me queda otro, ¿no? Entonces, tratamiento definitivo en un quiste de colédoco es la cirugía y la papilotomía en el coledococelio, ¿no? Según la clasificación de todas. Nada más. El resto, las derivaciones. Me estaba olvidando, el estudio ideal para un quiste de colédoco, creo que les había mencionado, es la colangioresonancia. ¿No? Colangioresonancia. El estudio adecuado, ideal, empiezo igual como para la colangitis, ecografía, tomografía y colangioresonancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se opera un quiste de colédoco? El quiste de colédoco se opera porque puede terminar un cáncer, uno. Y la otra cuando da sintomatología. ¿Qué sintomatología me da un quiste de colédoco? El mismo que una colangitis, una triada de... La triada, una de las causas de triada de Charcot, una de las patologías que produce triada de Charcot es el quiste de colédoco. Entonces, si hace sintomatología, lo opero. Y si le hago un diagnóstico, pensando en que se puede malignizar. Son las dos causas por cual operamos, ¿no? Otra de las causas que discutimos en el servicio. Paciente, 84 años. Me encontraron tomográficamente por la colangio un quiste de colédoco, ¿sí? Asintomático. Lo programaron, ¿sí? Y uno se oponía a la programación porque dice, ¿cuándo se opera un quiste de colédoco? Se hace síntomas. ¿La abuelita tiene síntomas? No tiene. Se va a malignizar, tiene 84 años, no se ha malignizado hasta los 3 que se va a malignizar. ¿Pero no le pasa a la abuelita? No. Lo operaron y obviamente en qué terminó, falleció la señora. A veces uno no tiene que intercalar, tiene que saber en quién opera y en quién no opera. No vas a operar a una abuelita de 84 años y nunca se va a malignizar. Es absurdo lo que han hecho. Pero a veces se enterca una quiste, ¿cuál se opera? Se opera con síntomas y obviamente si me encuentro un quiste a una paciente de 18, 19 años, ¿por qué lo voy a operar? Porque se va a malignizar, ¿no? Y a los otros, ¿por qué los otros? Porque hacen sintomatología. Sí. Es así de simple la indicación quirúrgica. ¿Alguna duda?